En su día, y estamos hoy domingo celebrando también a nuestro Padre Celestial, al mayor de todos los varones y el mejor ejemplo de padre. A Él adoramos y exaltamos ese día, y hoy quiero compartir contigo un mensaje que Dios nos ha hablado. Pensando en eso, quiero que alcen la mano los papás de este lugar. Todos los papás, aquí están. Mire, veo pocas manos. Realmente yo creo que mi esposa y yo intentábamos como contar, oye, ¿cuántos papás tenemos? Seremos la mitad de la iglesia, pero no, yo creo que no llegamos ni a la mitad de la iglesia, papás. Recuerdo yo, hace muchos años, y aquí están mis papás, no nos van a dejar mentir, en la mayoría de las iglesias o los pequeños grupos donde íbamos y asistíamos, siempre estaba lleno, pero de mujeres. Era un fenómeno muy extraño que siempre las mujeres eran las que estaban en la iglesia y los varones casi no. Aún así damos gracias a Dios porque aquí hay varones y hombres de Dios. Amén. Dele gracias a Dios por el hombre que el Señor le dio y que usted escogió. Voltee con él y dígale: gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Aunque no lo sienta, dígaselo, no le hace. El título de la enseñanza, quiero comenzar primeramente con el título para que usted vea de qué se va a tratar, y esto se llama: se necesitan padres. Diga conmigo: se necesitan padres. Y dígale al que tiene a un lado: se necesitan padres. Cierre sus ojos conmigo y acompáñeme en esta oración. Mi Dios, te damos muchas gracias por ser nuestro Padre Celestial. Mi Dios, gracias por ser la perfecta imagen de un Padre. Y gracias, Señor, por nunca abandonarnos, mi Dios. Aunque algunos pudieran venir a este lugar con una imagen equivocada, o probablemente sin ninguna imagen de un Padre, Señor, tú nos has dicho que aunque nuestro Padre y nuestra Madre nos dejaren, con todo tú nos recogerás. Eres el Padre por excelencia, y por eso te agradecemos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdame a dar un aplauso al Señor. Y quiero que me preste todos sus sentidos, los que están ahí atrás. Acá tenemos lugares adelante de este lado, para que presten mejor atención. Mire, ya metimos una fila más adelante, y los que están acá adelante saben que es mejor porque no hay distracciones. Y aparte que da el aire más rico también. Entonces, si quiere que le dé mejor el aire, véngase para este lado. Regresando entonces a la enseñanza, vamos a comenzar. Se necesitan padres. Y es que hoy más que nunca, en ese 2025, se necesitan de padres. Fíjese bien: padres y no progenitores. Hoy en día sobran y abundan los progenitores. Un progenitor es solamente un hombre que puso la semilla en una mujer, porque eso significa el esperma, el semen viene, la raíz de la palabra es semilla. Una semilla que se siembra en una mujer para poderlo comprender mejor. Todos sabemos cómo se da la vida de manera biológica, pero ese es un progenitor. No lo convierte automáticamente en padre. La palabra padre es una palabra, es un concepto muy amplio, muy extenso, que no solamente se limita a ser un progenitor. Y es que no todos, escuche bien esto, no todos los varones, no todos los hombres están dispuestos a pagar el precio por sus hijos. Solamente aquel que paga el precio es digno de ser llamado padre. ¿Estamos de acuerdo? Hay papás que buscan la honra en su casa. Es que honrenme porque soy su padre. Pero no se han dedicado a sembrar esa honra en sus hijos. Damos gracias a Dios, y yo reconozco a aquellos hijos que, a pesar de haber tenido padres difíciles, drogadictos, alcohólicos, golpeadores de su madre, aún con muchas otras más mujeres, aún así esos hijos honran a sus padres. Entienden y comprenden esto. Es una bendición para los hijos que comprenden y entienden esto.
Pero es cierto que también hay muchos adultos y padres resentidos, pues nunca tuvieron un padre, o peor aún, una figura que estuvo, pero siempre como un mal ejemplo. Ahora, hoy quiero reconocer también a aquellos hombres, aquellos varones, que aunque no han tenido el privilegio de ser progenitores, o sea, ser padres biológicos, han tenido el privilegio de ser padres cuidando y adoptando a hijos suyos. En este tiempo hay muchos varones que se han hecho cargo, que se han hecho responsables de hijos que no tuvieron ellos con la mujer. Y yo quiero reconocer a esos varones porque es verdaderamente algo loable y venerable, siempre y cuando no haya dejado a sus hijos, ¿no? Porque luego dicen, sí, yo me hice cargo de estos hijos, pero los suyos biológicos están descuidados. No. Que nunca tuvieron hijos tal vez, pero recibieron a una mujer con hijos y se hicieron cargo, se convirtieron en verdaderos padres. Quiero por favor que me ayude a dar un aplauso a Dios por esos hombres. Hoy les reconocemos, papás, por su esfuerzo, por el trabajo que han hecho, y eso es verdadero amor. Un hermano decía, pues es que sí, tengo varios hijos que no son míos, pero él decía jugando, pero todo lo que caiga en mi corral, pues es mío. Y él lo adoptó y reconocemos eso. Ahora, también quiero reconocer, en este caso ahora, aquellos hijos que no han tenido una figura correcta de padre, o que no tuvieron a un padre, o que su padre o estuvo ausente o los abandonó a muy temprana edad. Yo quiero decirte que no estás solo. Quiero decirte que hay un Padre celestial y es aquel que está en los cielos que te está viendo. Y como ahorita lo oraba, saber que aunque tu padre biológico tal vez nunca se hizo cargo de ti, tal vez nunca fue la figura que tú esperabas, tienes que saber que tu Padre celestial siempre estuvo ahí. Y la Biblia dice, porque David lo declaró en el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Puede ser que no hayas tenido un padre biológico acá, o más bien lo tuviste pero estuvo ausente, o fue una mala figura, pero la ventaja es que has conocido a tu Padre celestial y que hoy puedes recostarte en los brazos de papá. Amén. Abraza al Señor y deja que te abrace esta mañana. ¿Me ayudas a darle un aplauso al Padre celestial? Y quiero hablarte, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de dos hombres. Diga conmigo, dos hombres que vivieron en la misma época de la Biblia. Nos vamos a ir al tiempo de los jueces, cuando la temporada o la época de los jueces estaba terminando. Vamos a Primera de Samuel capítulo 1. Y vamos a hablar de dos hombres para hacer una comparativa. Porque si tú dices, es que yo he sido tal vez un mal padre, o no sé si he sido un buen padre, porque quiero enseñarte, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cómo ser un buen padre. Tal vez tenemos un concepto equivocado de ser un buen padre. Mire, yo conozco hombres que porque traen el dinero y el sustento a la casa dicen, yo ya cumplí, pero se olvidan de todo lo demás que es ser un padre, o lo que significa realmente ser proveedor. Entonces vamos a aprenderlo. ¿Quieres aprender? Dile al que está a un lado de ti, ¿quieres aprender? Pon atención entonces. No te distraigas. Mire cómo dice la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 5. Dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo, o sea, de la tribu de Efraín, ¿sí? Y dice, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. No vaya a decir, la Biblia dice que Elcana tuvo dos mujeres, así que yo también puedo. No se meta en esos problemas.
Pregúntele a estos hombres los problemas. Si con una suegra no sabe qué hacer, imagínense 2 suegras. Tremendo, ¿no? Y yo digo, si con una no la armas, campeón, imagínate 2. No, de todas maneras, ese es otro tema para otra ocasión. Versículo 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Finés. ¿2 hijos de quién? De Elí, sacerdotes de Jehová. Versículo 4: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Terminamos en el 5. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Quiero que hagamos una comparación entre 2 varones que eran padres, Elcana y Elí. Y vamos a ver cómo Dios nos enseña a través de su palabra un modelo correcto y un modelo incorrecto de lo que es ser un padre. Leemos en esta ocasión, número 1, que era un varón. Dice, hubo un varón. Y la palabra varón viene del latín, que significa varo onis, significa fuerte y esforzado. Pónganme la presentación ahora sí para que la vayan viendo, por favor. Varón es un concepto que en la Biblia lo detalla o lo amplía. Ser varón no significa únicamente ser hombre o ser del género masculino. No a todos los que son del género masculino se les puede llamar varones. Casi siempre encontramos en la Biblia que cuando hablaba de un varón era para resaltar cualidades específicas que había acá, y de preferencia cualidades buenas, menciona la Biblia. Entonces, dale gracias a Dios por el varón que tienes a un lado. Diga conmigo, las mujeres, gracias por el varón. No las escuché, ¿eh? Gracias por el varón que Dios me dio y que yo escogí. Usted lo escogió, ¿está de acuerdo? Ok. Entonces comenzamos primeramente. Dijimos que la palabra varón tiene una connotación para decir fuerte o esforzado. Y es que hoy en día, y más en esta generación, se requieren de varones fuertes y esforzados. Hoy los jóvenes, esta generación no dura en los trabajos. Tengo algunos amigos que tienen empresas y contratan gente y me dicen, Juan, es que no sé qué le pasa a esta generación, pero la generación de hoy ya no le gusta trabajar. O si quieren trabajar, quieren un montón de privilegios, ganar mucho, trabajar bien poquitas horas, en la mayor de las comodidades. Y si no duran, se salen y se van a otro lado. Recuerdo la última vez que fui a Guadalajara, a la empresa para la que trabajo, y me comentaban eso. Dice, es que el perfil de los que buscamos tienen que ser personas arriba de 30 años, porque los que tienen menos de 30 años no duran en el trabajo, nos dejan tirados. Y hombres, papás, mamás, también tenemos la responsabilidad de criar varones esforzados y valientes. Que si su hijo dice, mamá, es que ya no quiero ir a trabajar, está bien pesado el trabajo. Pues claro, mi hijo, pues eso se llama trabajo, dígale. Si no, no se llamaría trabajo. Claro que cuesta, claro que está pesado, y eso ahora ya les toca estar detrás de una oficina, de una computadora, en el airecito, en el clima, y aún así se cansa. Tenemos que criar varones, es nuestra responsabilidad. Pero hombres, papás, la tarea más grande que tenemos usted y yo es modelar al varón que queremos que nuestros hijos se conviertan. Y otra cosa, también necesitamos, para los que tenemos hijas, un día nuestras hijas van a encontrar o van a buscar a alguien también. Y usted, papá,
Tenemos que convertirnos en el modelo que sus hijas quieran tener para decir: yo no espero menos de un hombre, lo quiero como mi papá o mejor que él. Pero usted y yo necesitamos poner la vara bien alta. Si no, cualquier hijo de vecina va a venir en su moto de Electra, la Mortálica. Vámonos, mi amor. No lo permita. Te reprendo, Satanás, te ato, y todavía la debe. Necesitamos elevar el estándar para que nuestras hijas aspiren realmente a algo mayor. Pero nos toca, hombres, esa responsabilidad. ¿Va a hacer la tarea, varones? ¿Van a hacer la tarea? Amén. Den un aplauso a Dios entonces. Número 2, ¿qué más vemos en el Cana? Dice la Biblia que era de la tribu de Efraín. ¿Sí? ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, mire, Efraín era o fue uno de los 2 hijos de José y de Asenat que tuvo en Egipto. Pero lo que más me agrada o me llama la atención es que Efraín significa fructífero o el que da fruto. De hecho, usted no va a encontrar, o muy pocas veces se va a topar en la Biblia donde habla acerca de la tribu de José. Casi no se aparece la tribu de José. Debería existir, pero en realidad Dios le dio la bendición que los 2 hijos de José entraran dentro de los patriarcas. Por eso existe la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. Manasés era el más grande, pero Efraín fue un hijo de José, y su nombre significa fructífero o el que da fruto. Entonces, cuando vemos que el Cana pertenecía a la tribu de Efraín, la bendición estaba sobre él. Era un hombre que daba fruto. Una responsabilidad más que tenemos como padres es dar fruto. Y aquí en la iglesia, en Pan de Vida, cuando hablamos acerca del fruto, hablamos acerca del carácter. Y, hermano, recuerde que no es lo mismo hablar de carácter que hablar de temperamento. Porque hay gente que dice: no, es que esa persona es de carácter fuerte. ¿Por qué lo dice? Pues es que se enoja bien rápido. Eso no es carácter fuerte, es todo lo contrario, es un carácter débil. Un carácter fuerte es una persona de temple que no se mueve tan fácil, que dice lo que tiene que decir cuando lo debe decir. Persona de fruto, de carácter, mucho más importante que las habilidades por las que pueda destacar. El carácter es mucho más importante. Y esto una vez me llamó la atención y me voló la cabeza. El talento, escúchalo bien, las habilidades te abren las puertas, pero el carácter las mantiene abiertas. Puedes tener muchos talentos, puedes tener muchas habilidades, y por eso las puertas se te pueden abrir, pero si no tienes carácter, esas puertas no van a durar abiertas y se van a cerrar. Nuestra responsabilidad, varones, es crecer en carácter, en fruto del Espíritu Santo. Solamente lo hacemos cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Amén. No se me ponga serio. Dile al que tienes a un lado: no te pongas serio, ya me lo acabamos. Y tú contéstale: no es cierto, acabamos de empezar. Número 3, ¿qué otra cualidad encontramos en el Cana? Dice que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Esto nos habla de la función que ejercía el Cana como sacerdote y como pastor de su casa. Escúchalo bien, varón. No puedes evadir la responsabilidad que Dios únicamente te entregó a ti por ser el varón de tu casa. ¿Cuál es esa responsabilidad, pastor? Tú eres el sacerdote y eres el pastor de tu casa. Es triste ver que algunas mujeres estén tomando ese lugar porque no hay hombres que están asumiendo su responsabilidad. Pero no es el orden correcto.
Hay quienes dicen, no, es que Dios no llamó pastoras porque hay pastoras liderando iglesias. Y yo digo, es que si hay pastoras liderando iglesias es porque no hay varones. Es porque no hay hombres que hayan tomado su lugar. Si hubiera hombres tomando su responsabilidad, no tendrían que las mujeres tomarlas. Nuestra labor, pastores, ahora sí les voy a hablar como pastores, es la responsabilidad de pastorear nuestra casa y de ser el ejemplo. ¿Cómo es que la mujer es la primera? Mañana toca la iglesia. ¿Cómo que es la primera que se levanta y que, ándale, levántense todos a bañar? Varones, seamos los primeros en poner el ejemplo de buscar a Dios, ser sacerdotes de nuestra casa. Amén. Y punto número 4 que vemos también en el Cana es que dice la Biblia, aquí leíamos que daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno le daba su parte. Pero a Ana, aunque no había tenido hijos, le daba una parte escogida. Esto nos habla de que era un proveedor. Y una responsabilidad que tenemos como padres es ser proveedor. Aquí voy a atorarme un poquito, porque la palabra proveedor es una palabra, es un concepto amplio que necesitamos comprender. No solamente es proveedor el que trae el dinero. Ahí está. Yo ya hice, oye, pero ¿sabes qué? Tengo problemas con los niños, ayúdame a hablar con ellos, ayúdame a disciplinarlos. No, yo ya te di, ahí está. Yo ya trabajé. Nos toca proveer refugio, nos toca proveer enseñanza. Papás, escucha bien esto. Puede ser que traigas suficiente dinero a la casa, pero eso no te sustituye ni te exenta de hacer la labor de padre con los hijos, en el hogar. Necesitamos ser proveedor de refugio también en el hogar, de consuelo, de enseñanza. Y no limitarnos, varones, únicamente a decir, yo trabajé, ya traje el chivo, ahí está y nos vemos, ya hazle como puedas. Yo les decía que la labor en casa de las mujeres es una labor pesada, varón. ¿Le ha tocado a usted? Los que ya están jubilados saben, ¿sí o no? Estar en casa es un trabajar. Pero cuando trabajaba nada más que decían, uy, pues tú te quedas en la casa, es lo único que haces. Le decían así a la mujer, ¿no? Y ahora que toca estar en casa, o si se ha quedado sin trabajo, quedarse en casa, cuidar a los hijos, hacer comida, hacer limpieza, se da cuenta que es un trabajo. No diga que su mujer no trabaja, porque su mujer tal vez no cotiza o no es empleada, pero de que trabaja, trabaja bastante. Y necesitamos, hombres, comprender esto, ponernos en el lugar también, ser proveedores no solamente en lo económico, proveedores de refugio, proveedores de seguridad para nuestros hijos. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos entonces estos 4 conceptos que encontramos en la palabra. Dijimos que era un varón. Número 2, era fructífero. Era Efraín, daba fruto, carácter. Número 3, sacerdote y pastor de su casa. Y número 4, proveedor. Vemos estas cualidades en el Cana. ¿Y cuál fue el fruto de todas estas cualidades que encontramos en el Cana? Si usted sigue leyendo en Primera de Samuel, se da cuenta que Ana, la que no podía tener hijos, Dios le concedió un hijo. Y no cualquier hijo, un hijote, Samuel. Dijo, ¿cómo decían? Era Quijote, porque Quijote, ¿no? Que tiene. Samuel fue el hombre que Dios usó para transicionar, el último juez, para transicionar de los jueces a los reyes. ¿Sabe quién ungió al rey David? Samuel, un hombre de Dios. Pero este hombre de Dios fue el fruto y el resultado ¿de quién? De un padre como el Cana. Amén. Ok, ahora vamos a hacer el comparativo con otro hombre y vamos a ir a Segunda de Samuel. Dele la vuelta a la página ahí en su Biblia y vamos a leer
estos versículos salteados. Versículo 12 de segunda de Samuel. Primera de Samuel 2. Estamos en primera Samuel 2. Versículo 12 dice así: los hijos de Elí eran hombres ¿qué? ¿Los hijos de quién? De Elí. Y dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Brincamos hasta el 17. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Qué tremendo esto. Y nos brincamos hasta el 22, que dice, pero Elí era muy viejo. ¿Quién? Y oía de todas las cosas que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y mira el último versículo 26. Y el joven Samuel, ¿quién? Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Qué tremendo lo que acabamos de ver. Primero exaltando a este varón Elcana, y luego ahora viendo una degradación en quien se esperaba muchísimo más. ¿Sabe por qué? Porque Elí era el sumo sacerdote. Había muchos sacerdotes, pero solamente era escogido uno. El sumo sacerdote era el único que tenía el privilegio de entrar hasta la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero este hombre había cometido muchos errores como padre, porque sus hijos Ofni y Finés servían en el tabernáculo. Y los vamos a ver aquí. ¿Qué encontramos? Una vez más, vean la presentación. Dice la Biblia que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nuestra labor como padres es mostrar el camino de Dios a nuestros hijos. ¿Y sabe qué hacemos? A veces les mostramos otro camino. Qué triste que nuestros hijos nos admiren, pero por cualidades negativas. No, es que era el más loco del barrio. Tremendo. Yo conocí a un hombre y me daba mucha tristeza, que su hijo estaba metido en graves problemas, había matado hombres. Y sabe que este padre, en lugar de sentir tristeza, pesar por su hijo, ¿sabe qué hizo? Oh, este salió más fregón que yo. Imagínense. Tremendo. Papás, nuestra responsabilidad es llevar a nuestros hijos a conocer a Dios, a llevarlos a Él, pero hacer una labor completa, porque no podemos limitarnos, hombres, a pensar que porque llevé a mi hijo el domingo a la iglesia es todo, y que en la escuelita le enseñen todo. Tenemos un trabajo toda la semana en casa. Nos toca llevar a nuestros hijos al conocimiento de Dios. Y si la Biblia dice que los hijos de Elí eran impíos, era porque no conocían al Señor, no conocían a Dios. Y lo peor es que eran sacerdotes. ¿Cómo es posible que un sacerdote sirviendo no conocía a Dios? Nuestros hijos van a conocer a Dios por medio de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Ya se puso serio. Papás como que están muy tranquilos. Estamos bien, padre, hablando del Cana, y ahora con Elí como que se me quedaron serios. Dile que no es un lado, no te pongas serio. Dile, no es para ti, pero sí es para ti. Número 2, ¿qué más encontramos en Elí como un mal ejemplo de padre? Dice la Biblia que los hijos de Elí
menospreciaban las ofrendas de Jehová. Un padre enseña el temor de Dios con su ejemplo. La labor que hacían estos hijos de Eli, Ofni y Finés, era sumamente importante, mostrando, enseñando al pueblo, porque esa era la labor del pueblo, del sacerdote con el pueblo, tomar la ofrenda del pueblo y presentársela a Dios. Eso es lo que hace un sacerdote, y un profeta hace lo contrario, trae de Dios a los hombres, y el sacerdote toma de los hombres y lo trae a Dios. Por eso es que el trabajo del sacerdote era tan importante. Y en el Pentateuco encontramos cómo Dios daba especificaciones muy claras de cómo hacer el servicio, pues estos hombres no tenían temor de Dios y hacían lo que querían con las ofrendas que el pueblo traía. Eran groseros delante de Dios, blasfemos delante de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque nunca encontraron ese temor en su padre. Papá, escúchalo bien. Nuestra responsabilidad es enseñar el temor de Dios en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cuántos ejemplos buenos o cuántos ejemplos negativos nos ven nuestros hijos hacer en casa? ¿Mostramos el temor de Dios a través de nuestro ejemplo? ¿Nos ven orando? ¿Nos ven leyendo la Biblia? ¿Nos ven instruyéndonos para Él? ¿O nos ven nada más peleando con papá, con mamá, discutiendo en la calle con el tránsito y vialidad que me detuvo? ¿Por qué me paras? Y luego todavía anda sin licencia, tremendo, sin tarjeta de circulación, sin pagar refrendos y sin nada. Temor de Dios necesitamos enseñar a nuestros hijos. Hermano, usted puede traer a sus hijos a la iglesia por muchos años. Sus hijos pueden crecer, sus hijos pueden llegar a servir, inclusive a ser parte del equipo sacerdotal. Pero el temor de Dios es lo más importante sobre cualquier cosa. Mire, yo tengo años trabajando y sirviendo con los equipos de alabanza. Y una de las cosas que yo siempre les reitero es: chicos, más importante entender que somos adoradores, no nada más cuando estamos acá arriba, cuando tenemos un instrumento o un micrófono en nuestras manos. Por eso para ellos la exigencia es mayor. Ellos no pueden ni deben faltar a la oración, y menos por cualquier causa. Ellos necesitan tener un compromiso mayor. ¿Sabe por qué? Porque son sacerdotes, están llevando al pueblo a adorar a Dios. Y si en ellos no hay temor de Dios, no hay un ejemplo de temor de Dios, la responsabilidad cae sobre el pueblo. Hay pueblos que no saben adorar porque quienes están al frente no saben adorar tampoco. La iglesia no encuentra un compromiso o ve una vida tan ligera, tan liviana de quienes están aquí al frente, que dicen: pues si el que está enfrente no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si el que está acá no tiene compromiso, ¿por qué me voy a comprometer yo? Por eso la exigencia es mayor de quienes están acá. ¿Saben por qué? Por el trabajo sacerdotal que desempeñan. No podemos llevar una vida allá afuera y llevar otra acá adentro, pararnos como si nada. La vida que llevamos afuera es un reflejo de lo que hacemos aquí adentro. Y yo les digo a los muchachos: aprovechen cuando les toca estar abajo y adoren a Dios. Porque cuando no saben adorar y cantar acá abajo, es un reflejo de la vida que hemos llevado toda la semana. Alguien que no sabe conectarse con Dios, que no sabe adorar a Dios, es porque toda la semana no ha tenido comunión con Dios. Lo que hacemos aquí en la iglesia es únicamente la conclusión de nuestra vida con Él durante toda la semana. Pero si no sabemos, les digo a los músicos, a los que están acá al frente, adorar cuando están abajo, no deberían tampoco estar adorando acá arriba con un instrumento. Son cosas que medimos y que necesitamos ver crecer en nuestros sacerdotes, en quienes están acá al frente. Amén. Si tienes un músico ahí a un lado, dile: no te agüites, campeón.
Escucha el mensaje de Dios para ti. Eres un sacerdote, pero todos los demás que estamos sirviendo, no digan, no, eso nomás es para los músicos. No, no, no. Ustedes también. Recuerden que de la tribu de Leví Dios escogió servidores, unos sacerdotes para ejercer en el lugar santo, santísimo, pero otros que hacían muchas labores. Entonces ellos también necesitaban y tenían mucha responsabilidad delante de Dios. Eran una tribu apartada para Él. Así que no diga, no, es que como yo no estoy ahí arriba, no tengo tanta responsabilidad. No, 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 no evada. Usted también le toca. Amén. Por último, número 3, ¿qué más veíamos o qué más vemos en Elí? Dice la Biblia que era muy viejo y sus hijos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. La senectud o la etapa de la ancianidad es verdaderamente complicada. Yo recuerdo haber visto a mis abuelos, principalmente a mi abuelo Alfonso por parte de mi mamá. De hecho, yo me llamo Alfonso por mi papá, por mi abuelo Alfonso. Y recuerdo que cuando él empezó a envejecer, Dios le permitió llegar hasta los 93, 94 años. Pero cuando él empezó a envejecer, él empezó a convertirse o a ponerse a tomar actitudes como las de un niño. No le gustaba que le dijeran nada, no le gustaba bañarse, no le gustaba que lo limpiaran. Se volvió necio. Le entró una demencia senil y no quería que nada le dijera. Creía que todo el mundo le había robado su dinero. ¿Por qué me agarraron mi dinero? Y empezaba a decirle. Y luego le decían, papá, búsquese ahí. Y luego levantaba el pie, se sacaba del calcetín y ahí traía el dinero. Siempre se lo guardaba. Era su caja fuerte el calcetín aquí. Con una bolsa ahí guardaba su dinero. Pero él creía que se lo habían robado. Era parte de esa etapa en la que había entrado. Y es triste saber que podemos llegar a esa etapa y convertirnos en niños otra vez malcriados, y que la gente empiece a batallar con nosotros, o que simplemente nos ignore porque dice, no le hagas caso, está viejillo ya, cascarrabias, ¿no? O qué diferencia en que dijeran, hey, vamos a acercarnos a ese anciano, vamos con ese viejito porque es muy sabio y todas sus palabras. Imagínese la cantidad de experiencia que debe de tener una persona de más de 60, 70 años. Una experiencia invaluable, la cual si usted realmente puede decir, tengo que sacarle todo ese conocimiento y toda esa experiencia, esa enseñanza, ese valor que hay allá. Pues los hijos de Elí menospreciaban a su padre porque era ya anciano y decían, papá, lo que tú digas. Pero la Biblia dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. No tiene que esperar, mi hermano. Si usted y yo a temprana edad de nuestros hijos sabemos aplicar la disciplina en el amor de Dios, vamos a tener hijos bendecidos en sus etapas adultas. No hay necesidad, papás, es triste para padres grandes, ancianos, tener que andar cuidando de hijos adultos. ¿Sabe por qué? Porque cuando fueron niños, cuando fueron jóvenes, no aplicaron la disciplina. O peor aún, tener que criar a nuestros nietos. Lo digo en un buen sentido. Mire, hay una frase que dice, si educas a tus hijos, vas a poder disfrutar de tus nietos. Pero si no educas ni crías bien a tus hijos, te va a tocar a ti como padre o abuelo tener que criar y educar a tus nietos. ¿Qué prefiere usted? ¿Disfrutar de sus nietos o tener que criar o educar a sus nietos? Nos toca nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos, y que cuando lleguemos, porque dice que corona, Proverbios dice que corona de los ancianos son los nietos. Disfrute a sus nietos sabiendo que hizo una buena tarea con sus hijos. Estás en buena edad, si todavía tienes hijos viviendo contigo y en tu casa, aprieta un poco las tuercas. Yo sé que a veces es difícil, papás, nos cuesta meter la disciplina, apretar un poquitito. Y le digo apretar un poquito porque si aprieta de más, podemos romper, podemos capar, vencer.
pero en la sabiduría de Dios podemos educar a nuestros hijos en la disciplina y en el amor de Dios. Es sumamente necesaria para tener hijos bendecidos que amen a Dios, y no hijos como los de Elí, que menospreciaban a Dios, menospreciaban su servicio, sus ofrendas, porque no conocían a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces tenemos a Elcana, un ejemplo de un padre, y tenemos a Elí, un mal ejemplo de padre. Y quiero concluir con esto. ¿Cuál fue la consecuencia de Elí por criar hijos de esta manera? Leíamos, todavía no vamos para allá, leíamos que Dios había resuelto hacer morir a los hijos de Elí. La consecuencia es que Dios le quitó la vida a sus hijos, los mató, y además, ¿sabe qué? Quitó el linaje del sacerdocio que le había dado Aarón. Dios le había dado una promesa a Aarón, que era padre de Elí, y le dijo: tú y tus hijos andarán delante de mí como sacerdotes. El linaje sacerdotal, un linaje privilegiado, estaba de Aarón y había llegado a Elí y sus hijos. Pero un padre como Elí hizo que Dios dijera: me arrepiento, hasta aquí se acabó, y todos tus hijos van a morir jóvenes, le dijo Dios a Elí. Qué tremendo esto, mis hermanos. Usted y yo podemos ser bendición para nuestros hijos y dar a luz Samuel. ¿Cuántos quieren hijos como Samuel? Yo creo que aquí levantan todos la mano para decir amén. Pero ¿cuántos quieren hijos como los de Elí, como Ofni y Finés? Nadie en su sano juicio quiere estos hijos. Pero démonos cuenta cómo estamos actuando, como Elí o como Elcana. ¿Qué tipo de padre eres? ¿En cuál de ellos te estás convirtiendo? Ser padre definitivamente no es fácil, y el que diga que lo es, pásenos la receta. Es una labor gigantesca, y todavía más para los que tienen de 3, 4 hijos para arriba, mucho más. Les reconozco su trabajo y su esfuerzo. La labor gigantesca de ser padre, y no solo la de ser progenitor, porque son dos cosas distintas, ya lo dijimos. Pero ser padre es mucho más que solo haber puesto esa semilla. Involucra todos nuestros sentidos, nuestra fuerza, aún nuestra salud. Por eso, jóvenes, no sean papás tan grandes. No digan: yo hasta que tenga 40 años voy a ser papá. Ya te voy a ver cuando anden atrás de ti los niños y tú todo cansadote, o te agachas para cargarlos y ay, ya no te puedes levantar. Hay una edad muy buena para tener hijos. Tampoco los tenga tan jóvenes, Disfrute su matrimonio. Cuando se casen, echen a andar todos sus proyectos, y luego, ahora sí, que vengan los hijos. Disfrútense uno al otro. Pero hay algo muy interesante en ser padres, y es que tenemos una responsabilidad de representar correctamente al Padre Celestial. ¿Sí sabía eso? Eso es algo sumamente serio. Ponlo, por favor, Uriel. Representar correctamente a Dios, que es el Padre por excelencia. Tal vez algunos de nuestros hijos se hayan alejado de Dios y digan: no quiero nada con Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque la imagen que tú le mostraste del Padre Celestial no fue la correcta. Y decir: es que yo no sé por qué mis hijos no quieren nada con Dios. Pues porque están viendo una imagen equivocada de Dios en ti. Y usted puede decir: no, es que no me vean a mí, vean a Dios. Y eso es una media verdad, es cierto. Tenemos que poner nuestros ojos en Dios, pero lo primero que ven nuestros hijos es a nosotros como padre. ¿Qué imagen le estamos dando de Dios? ¿Un padre siempre castigador? ¿Un padre amoroso? ¿Un padre justo? ¿O un padre que no tiene temor de Dios y que no le importa nada? Desobligado de su casa, de sus hijos, de su esposa, de su familia. Muchos hombres hoy en día, adultos, hombres y mujeres,
son lo que son gracias a la imagen que tuvieron de un padre en su casa. La raíz en la que hemos encontrado la mayoría de las veces cuando hablamos de liberación y de sanidad interior, ¿sabe dónde está? Ahí en su casa, con su padre, con su papá, con su mamá. Ahí nace, o ahí se forma en el hogar, en el vientre, en el abrazo del padre, un hombre y una mujer que un día van a amar a Dios, van a servir a Dios, van a ser hombres y mujeres de bien. O también puede ser que sean hombres o mujeres que no quieran nada con Dios y que sean perdidos totalmente. Por eso es que usted y yo, papás, también quiero decirlo, mamá, no vas a decir, no, yo voy a vivir como quiera porque es la responsabilidad del hombre. No, tarea de los padres, pero específicamente hoy hablándole al varón, nos toca representar correctamente a Dios en el hogar. ¿Lo estás haciendo bien? Pregúntale al que tienes a un lado, ¿lo estás haciendo bien? Ser padre también es ser una plataforma para que tus hijos puedan a partir de ahí llegar más lejos. Una plataforma es para subir, de igual manera como una escalera. Pero si tú y yo llegamos lejos, porque es el otro punto que tengo, un padre o ser padre es también como jugar a los relevos. ¿Alguien ha jugado carrera de relevos acá? Hoy ya no corren, pero a lo mejor cuando eran niños corrieron en algún momento carrera de relevos. Todos sabemos lo que es. Si lo ha visto en las Olimpiadas, un relevo, cualquier estafeta, banda, no sé, algo, un palo, la competencia de 3, 4 corredores, y entonces corre primero, llega y entrega el relevo, y al que sigue va corriendo. Si uno de estos corredores de relevos se cae, se frena, se atrasa, toda la cadena de relevos es afectada. Pero si uno de estos corre más rápido, se esfuerza por correr y dar muchísimo más, le va a ayudar al siguiente a que pueda correr y llegar más rápido también. Como papás tenemos esa responsabilidad, como padres tenemos la responsabilidad de esforzarnos por llegar y correr nuestra carrera, el trabajo y la carrera que nos corresponde correr, para ayudarlos a llegar a ellos más rápido. O también podemos hacer que tal vez nunca lleguen, o lleguen en último lugar. Hay hombres, conozco hoy en día gente de mi generación que dice: me da gusto que tú tuviste un papá que te instruyó en los caminos de Dios, que te enseñó a trabajar y que se esforzó por ti. Hubo muchas carencias en mi hogar, es cierto, no tuvimos lujos, pero papás estuvieron presentes siempre y nos enseñaron con el ejemplo el temor de Dios. Y la carrera de relevos que a ellos les tocó correr, la corrieron con mucho esfuerzo. Gracias a Dios hoy estamos acá. Tenemos en la familia, Dios nos ha llamado a 2 hijos al pastorado y otros más sirviéndole al Señor, pero el trabajo que ellos hicieron fue este. Tal vez tú dices hoy: pastor, a mí no me tocó correr esa carrera. Yo tuve en casa un papá ausente, o tal vez un papá drogadicto, alcohólico. Tal vez la carrera que te toca empezar a ti es atrás, mucho más atrás, y el trabajo que te toca hacer es el doble, picar piedra desde abajo. Pero tu trabajo hoy como padre, aunque no fue tal vez el correcto, con una imagen correcta de papá, ahora es hacer que tus hijos vayan más allá de donde tú llegaste. Es que de tu generación y de tu simiente Dios levante hombres y mujeres de Dios que les sirvan y que impacten a su generación, que cumplan su propósito en Dios. Pero eso va a depender mucho de ti, papá. ¿Qué tanto te esfuerzas por llegar? ¿O te vas a tirar
en la hamaca, en el sillón para decir, pues si mi papá no se esforzó, ¿yo por qué me voy a esforzar? Decía mi mamá, no hay mayor motivación que los hijos. Los hijos te hacen sacar fuerzas de debilidad. Pregúntale a mi esposa, ella dice, es que con Dan yo no me puedo enfermar. Bueno, ahorita está un poquito más grande, pero bebecitos que requieren mucha más atención. Decía, yo no tengo permiso de enfermarme. No te dan chance de enfermarte los hijos. Demandan atención 24/7. Y cuando se duermen, no puedes tú tampoco dormir. Tienes que aprovechar el tiempo para hacer todo lo que no te dejan hacer. Pero nos toca correr y avanzar. No podemos, hermano, escúchalo bien, detenerte. No puedes detenerte ni lamentarte por el padre que no tuviste. Hoy tienes un Padre celestial que te ha dado su paternidad, que te ha dado de su sangre, que ha puesto su nombre en ti. No digas, es que yo soy Álvarez, Chaire, no quiero decir un nombre, digo, no, espero que no haya nadie acá, es por decir, no se sienta. El apellido ese temible de los que son bien tremendos, que le decían el uyuyuy porque, ay, cuidado. No, que digan, está bien, en la tierra tengo ese nombre, tengo ese apellido, pero ahora he sido adoptado por el reino. ¿Sabe que el diablo está operando a través de un espíritu de orfandad? Tremendo, hermano, donde roba la identidad de los hijos de Dios. Pero en el nombre de Jesús, ese espíritu queda atado y es echado fuera de esta casa y de sobre tu vida. No tiene poder en ti, escúchalo bien. Tú eres hijo de Dios y el nombre de Dios está en ti, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Está en ti. No eres más un hijo de perdición. No eres un hijo del diablo. No eres un hijo del pecado. No eres un hijo de drogadicto ni de alcohólico. Eres un hijo de Dios. Cree la identidad que está sobre ti. No eres el hijo del adúltero, del que tiene quién sabe cuántas casas chicas. No eres ese. Eres un hijo de Dios adoptado. Y una vez más, su nombre está en ti. Levanta tu mano y di, yo lo recibo en el nombre de Jesús, amén. Y antes de terminar, ahora sí se lo prometo, ser padre también es ser como una escalera. Y les pedí ayuda con estas escaleras de diferentes tamaños. ¿Con cuál de estas tres usted cree que puedo llegar más lejos? ¿Con cuál cree de estas que puedo alcanzar lo más alto? Definitivamente no. Es claro. Si quiero arreglar las luces de aquel lado, no voy a utilizar esta escalera, mucho menos esta que está toda. Pero ¿sabe que estas escaleras representan y son modelo también de un padre? Hay padres como esto, donde definitivamente es difícil a partir de aquí llegar lejos. Hay padres que se quedaron demasiado cortos y es imposible que un hijo pueda llegar lejos. Pero hay padres que se han dejado trabajar por Dios y su trabajo ha llegado demasiado lejos. Yo quiero preguntarte hoy, ¿dónde quieres que tus hijos lleguen? ¿Hasta dónde quieres que Dios los lleve y Dios los use? ¿Hasta aquí nada más? ¿Hasta aquí? ¿O todo lo que se pueda? Yo creo que te gustaría que llegaran lo más lejos posible. Pero ¿a quién le toca trabajar para convertirse en una escalera que llegue hasta allá? Levante su mano y diga, ponga su mano sobre el pecho, varones, papás y mujeres, también ustedes mujeres, porque ustedes también son. Diga, me toca a mí. Ahora, jóvenes, ustedes que aún no son padres biológicos, no han tenido esa gracia, un día lo van a hacer. Y este mensaje también es para ustedes. Prepárense para lo que viene, porque
si hay pocas cosas que tocan las fibras más sensibles en hombres y mujeres, por más duros y agresivos que usted puede ver un gorilota así todo acá serio, pero los hijos son esas fibras pequeñas. Y la gente, usted puede ver ese gorilón que con el bebé chiquito, ay mi amor, chiquitito, y te mueve, te sensibiliza. Yo le decía a mi esposa, porque la sonrisa de un bebé a todo el mundo le hace sonreír. Puedes estar todo serio y agresivo, pero ves al bebé que sonríe y te cambia la cara. Así estaba Danito. En todos lados donde iba, veíamos a la gente que sonreía y pues que están sonriendo con nada, porque le sonreía a todos. Pero si hay algo que Dios utiliza para sensibilizarnos, y también te voy a decir algo, para conocer el amor del Padre, es a nuestros hijos. Yo conocí, te lo puedo decir en experiencia personal, conocí a Dios como Padre hasta que me convertí en papá. Hasta que tuve a mi hija en mis brazos, la empecé a ver crecer, entendí cómo era la disciplina del Padre. Papás, no me van a dejar mentir que cuando disciplinamos a nuestros hijos, lo menos que queremos es destruirlos. Lo menos que queremos es que estén todos tristes y deprimidos. Creemos que la disciplina les va a hacer mucho bien y que los va a formar en mejores hombres y mujeres. Pero aunque a veces duela, tenemos que aplicarlo, mi hermano. No podemos ser condescendientes y dejar de quitar la disciplina que nuestros hijos necesitan. Pero si usted dice, pastor, es que yo no sé cómo disciplinar, mis hijos me ganan, mis hijos ya me agarraron el modo, porque los niños son bien listos y los hijos son bien listos. Van con la mamá, mamá, ¿me das permiso de hacer? Y la mamá, pregúntele a su papá. Y van con el papá, papá, ¿me das permiso de hacer? ¿Qué te dijo tu mamá? Que te preguntara a ti. No, pues pregúntale a ella a ver qué te dice. Y con uno que no esté de acuerdo, ¡pum!, encuentran donde. Los hijos nos toman la medida y saben cómo hacerle, pero tenemos que ser más sabios y sagaces que ellos, mi hermano. Porque en lo que ellos van con la leche, ¿qué? Usted ya viene con el queso. Y de todo tipo, chihuahua, manchego, de todo. Tome la experiencia y el recurso que Dios le ha dado para convertirse en el varón, sacerdote, pastor. Quiero pedirle a la banda que vaya pasando. Lo cierto, mis hermanos, termino con esto, es que no existe un manual para ser papá. O si alguien tiene un manual, ¿cómo convertirse en el mejor papá del mundo en 10 pasos? Que me lo preste, por favor. No existe un manual así como ese, pero damos gracias a Dios que tenemos su palabra. Tenemos la Biblia y en ella Dios nos enseña a convertirnos en padres. Amén. ¿Aprendió algo el día de hoy? Póngase de pie. Papá, definitivamente, si no te tomas de la mano de Dios, si no te comprometes con Dios, es muy difícil que puedas ejercer tu trabajo como padre. Puede ser papá biológico, un progenitor, pero se necesitan padres. Se necesitan padres. Cierre sus ojos.